Bueno, buenas noches a todas, ¿cómo están? Les recuerdo que estamos leyendo nuestro libro de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos, de Ted Tripp, y vamos en el capítulo número 9, un capítulo que de verdad me llamó mucho la atención, me confrontó como todos, pero me enseñó mucho, la verdad. Y, y espero que para ustedes también haya sido de mucho provecho leer este capítulo. Me ha gustado mucho que han sido capítulos cortos pero profundos y creo que eso nos toca nuestro corazón. El capítulo de hoy habla sobre los tips de comunicación. El capítulo pasado vimos el tema de la comunicación como método bíblico y vamos a hablar de los tips de comunicación. Eh, me llamó mucho la atención que hablaba de que la comunicación debe ser multifacética. Eh, Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos regimos la comunicación con nuestros hijos con la instrucción, la corrección eh, y el tema de las reglas, ¿no? Reglas, corrección, disciplina, reglas, corrección, disciplina. Esto es lo que queremos que hagan porque no lo hiciste y corregimos la conducta. Pero muy pocas veces la llenamos de estos matices que hablaba el autor en este capítulo. Y decía que todos estos elementos que vamos a ver en la noche de hoy deberían ser constantes en la interacción con nuestros hijos, que todo el tiempo nosotros deberíamos estar interactuando con estas reglas de corrección para la disciplina y no únicamente con la regla, la corrección, el regaño, la instrucción y el cambio de conducta. Entonces me pareció muy importante lo que decía el autor de este libro. Y me llamó mucho la atención porque dice que podemos hacer mucho daño si no usamos la comunicación correcta en el momento correcto. Entonces, muchas veces nuestro hijo no está necesitando la, no sé, la corrección, sino la enseñanza. Y por ignorancia o muchas veces porque nos criaron así, todo lo que hemos visto durante todo el libro, nos llevan a actuar de esa forma. Y les podemos estar haciendo mucho daño. Ahí decían el ejemplo del niño que la mamá lo había desarreglado, o del otro niño que necesitaba ánimo y que la mamá lo que hizo fue corregirlo. Entonces, muy importante que podamos aprender de estos tips de la comunicación, porque creo que los podemos implementar en diferentes situaciones con nuestros hijos. Y le pido a Dios que nos dé mucho discernimiento y sabiduría para saber qué tipo de comunicación necesita nuestro hijo en el momento específico, porque muchas veces no lo sabemos y nos guiamos solamente porque la varita y la varita y la varita y la corrección y es que le di una regla y no hizo lo que yo quería que hiciera y nos falta discernimiento y sabiduría como padres para poder brindar la comunicación correcta en el momento oportuno hacia nuestros hijos, sin dejar a un lado que somos autoridad, que somos agentes enviados por Dios, que tenemos la autoridad y la responsabilidad para corregir y disciplinar a nuestros hijos. Y me gusta mucho antes de entrar en cada uno de ellos, que los vamos a ver hoy, esta frase, bueno, este versículo en 1 Tesalonicenses 5:14, que dice: también les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada, animen a los que son tímidos, apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. Entonces, ahí habla de la corrección, del ánimo, del apoyo, de la paciencia. Y me parece muy lindo porque se basó en ese versículo para decir que no solamente es la corrección el tipo de comunicación que Dios quiere que tengamos hacia nuestros hijos. Entonces, el día de hoy vamos a ver cada uno de estos, las que quieran complementar o preguntar sobre cada uno de estos tipos de comunicación. Como siempre, bienvenido. La idea es que podamos aprender. El primer tip o el primer tipo de comunicación que habla es el ánimo. No, y eso me llamó mucho la atención porque dice, nuestros hijos necesitan que nosotros como padres los animemos, los llenemos de esperanza y valentía. Y cuántas veces nuestras palabras y nuestras acciones son todo lo contrario a esto. No animamos,
no llenamos de esperanza sus corazones, sino por el contrario, los juzgamos, los criticamos, los señalamos, nos burlamos de ellos. Entonces me decía, yo decía, me decía a mí misma, ¿cuándo mi hijo necesita que yo lo anime? ¿Qué tipo de palabras está escuchando de la boca de su mamá, que soy la gente enviada por Dios? ¿Cuándo mi hijo necesita ser alentado? Y justo hoy, mi esposo, en un momento, yo quería reprenderlo y mi esposo me dijo, lo que nuestro hijo necesita ahorita no es reprensión, sino es aliento, ánimo, que lo apoyemos. Y yo me quedé pensando y dije, tiene toda la razón. Y cambió totalmente la atmósfera del lugar. Entonces, es muy importante que no seamos impulsivos, sino todo lo contrario, que nos tomemos el tiempo para identificar qué tipo de comunicación es la que mi hijo necesita. Los hijos conocen el dolor que conlleva el fracaso, así como nosotras como mamás también. Y la pregunta más, si estamos animando o no a nuestros hijos, es, ¿Dios nos anima a nosotras? ¿Lo estamos haciendo igual con nuestros hijos? Nuestros hijos saben con nuestro ejemplo que hay que animar a otros. Estamos animando a nuestros esposos nos están animando a nosotros. Es importante que le ayudemos a nuestro hijo también cuando se sienta frustrado. Muchas veces cuando son chiquitos tiran las cosas, son groseros, le pegan a la mamá. No es que no debamos respetar como lo vimos la vez pasada, pero necesitamos ayudarles a entender la promesa de Dios, ayudarles a hallar valentía, a hallar esperanza, que la inspiración viene de Dios, que el espejo que tenemos que ver y que nuestros hijos deben ver no es el del compañerito que lo trató mal o no quiere jugar con él o que le hicieron bullying, sino el espejo de lo que Dios dice en su palabra. Dios dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, los que están quebrados de corazón, y yo les daré descanso. Entonces es importante que cuando estemos en la comunicación del ánimo, usemos las promesas de Dios. Hablaba mucho de proverbios y creo que el otro mes voy a empezar a leerlo juntos en la comunidad, uno cada día, porque creo que nos puede dar mucha guía para animar a nuestros hijos. No sé si alguna quiere comentar algo del ánimo o si vamos avanzando y entonces al final comentamos. El segundo tipo de comunicación es la corrección. Y es verdad, a veces nuestros hijos necesitan que los traigamos a confrontarse con su conducta, pero no solamente porque no hizo lo que yo quería que hiciera, sino porque está alejado de lo que Dios dice en su palabra. Entonces es importante que cuando corrijamos a nuestros hijos, esto le ayude a entender las normas de Dios y no simplemente que le disgustó o no a su mamá o a su papá porque no estuvo de acuerdo al comportamiento de un adulto, porque no se nos puede olvidar que nosotros somos los adultos, ellos son los que hasta ahora están aprendiendo. La corrección es una función de la palabra de Dios. Si nosotras vemos que nuestros hijos no se están comportando según las promesas de Dios, según la palabra de Dios, y no los corregimos, estamos siendo irresponsables y no estamos alineadas a ser agentes de Dios para ellos. Entonces necesitamos entender que la corrección está 100% alineada con la palabra de Dios. Si yo como mamá no estoy leyendo la palabra de Dios, no sé Dios qué dice de los hijos, de las esposas, de los esposos, pues mi corrección va a estar basada en mis sentimientos y no en la guía del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que eh, ayudemos a nuestros hijos a corregir. El corregir implica cambio. Es decir, estoy haciendo esto, corrijo, hago aquello. Y no por agradar a otros, sino simplemente siempre, siempre, siempre por agradar a Dios. Y para eso, como mamá, debo conocer la palabra de Dios. El siguiente tipo de comunicación es la reprensión. La reprensión censura la conducta. A veces nuestros hijos necesitan sentir un sentido de alarma, de consternación, de choque. Si sabemos que nuestro hijo se está comportando, que le está diciendo a alguien que se muera, palabras fuertes como que lo odia, que lo odio, y si sabemos que la libertad de expresión funciona, sabemos que esas expresiones conllevan a una represión fuerte, que la palabra tiene poder, y le diríamos, es dañino hablar así,
y nunca quiero oírte decir algo semejante otra vez. Entonces, mostramos el impacto de lo que ellos están haciendo y les decimos la reprensión, no quiero que lo vuelvas a hacer. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro, que cuando reprendo, cuando mm, necesito que mi hijo tenga un sentido de alerta. Entonces debemos ser mamás conscientes, pedirle sabiduría a Dios de cuándo debemos usar la reprensión. Y ahí decía algo muy valioso y es que no siempre son excluyentes, es decir, no siempre solamente animo, corrijo y reprendo. No, podemos usar la reprensión con una instrucción, con un ánimo, o sea, las podemos mezclar según la necesidad de cada hijo. Entonces, por eso las invito a que muchas veces no juzguemos, sino escuchemos, porque muchas veces, uy, esa mamá, ¿cómo le hizo así? Uy, esa mamá, ¿por qué se lo llevó al baño? Uy, esa mamá, y no sabemos al final cuál es el contexto y qué tipo de comunicación está utilizando o intentando utilizar esa mamá. El siguiente tipo de comunicación que existe es la súplica. Y súplica suena algo intenso, algo profundo, una petición del corazón. Cuando yo creo, me acuerdo de Jesús que decía, papá, no me hagas beber de este trago amargo, con chorreándole sangre. O sea, una súplica es algo intenso. Eh, Eso también depende mucho de que estamos esperando en la comunicación con nuestros hijos, cuándo debemos suplicarle, cuándo debemos combinar diferentes tipos de comunicación para, para que nuestro hijo entienda el valor, entienda el impacto. Entonces es importante, ahí daban el ejemplo del tema sexual, que él le suplicaba a sus hijos que no entraran en pornografía, que los efectos del pecado, de la muerte, de la mentira, cómo nos estamos comunicando con nuestros hijos, si siempre son regaños, muchas veces los estamos alejando de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuándo debemos suplicarle a nuestros hijos que no hagan algo? Y eso no quiere decir que no estemos siendo autoridad, eso quiere decir que hay diferentes temas que debemos tratar de diferentes formas con nuestros hijos según la dinámica de cada una de las familias. Entonces, es importante que tengamos ruegos profundos. Eso da buen fruto dependiendo de la necesidad. No para todo tipo de conversación debe haber un ruego por parte de los padres. Pero yo le rogaría a mi hijo y le ruego a mi hijo que jamás se separe de Dios, porque yo lo he vivido, yo he experimentado qué es estar lejos de Dios y no quiero estar ni un día fuera de su presencia, porque es algo que no se lo deseo a nadie. Entonces le ruego a él que siempre se acerque así estando chiquito. Entonces evaluemos como mamás y como papás cuando estamos utilizando el ruego como comunicación y si no lo estamos usando. ¿Qué heridas hay en nuestro corazón? ¿Por qué no lo estamos utilizando? Y que Dios empiece a sanar eso para que nuestros hijos, cuando sean papás, puedan experimentar la súplica, la reprensión, la corrección y el ánimo de la forma que Dios quiere para sus hijos. La siguiente tipo de comunicación es la instrucción y creo que es la que más usamos. No hagas esto, haz esto. Queremos que nuestros hijos a través de la instrucción aprendan una lección, un precepto o una información que se les está dando para que les ayude a entender el mundo, para que les evite dolor, para que los ayude a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos que nuestros hijos entiendan la realidad espiritual, entiendan los principios del reino de Dios, entiendan el sistema en el que nos movemos. Y ahí él hablaba de los proverbios y me pareció muy bonito porque, de hecho, él decía que debemos como mamás usarlos en nuestros hijos para que empiecen a entender la diferencia entre un sabio y un necio, cómo se los estamos comunicando a través de la instrucción. Entonces me parece que la instrucción en los caminos bíblicos les puede dar sabiduría a nuestros hijos si empezamos desde pequeños, cuando entren a la universidad, cuando estén en la adolescencia. Y les voy a leer estos dos salmos que me llamaron mucho la atención. Salmo 119 dice, tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Pertenece, medito y obedezco. ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros hijos para esto? Para que realmente entiendan, obedezcan, mediten en la palabra de Dios. Cada uno desde su lenguaje, desde la forma que nos entienden el poder que tiene Dios. Pero el que nos compete a todas, el ejemplo. ¿Estamos siendo ejemplo?
Luego, el siguiente es la advertencia. Si nosotras como adultas, muchas veces Dios nos advierte, no sé si les ha pasado algo, es que tengo un pálpito, es que ese lugar no me da paz, es que son advertencias que Dios nos da a través de su palabra. La vida de nuestros chiquitos está llena de peligros y nosotros como agentes de Dios tenemos la responsabilidad de advertirles para que ellos estén en guardia y puedan guardar su corazón, porque de donde mana el corazón, si guarda su corazón porque él mana la vida. Nosotros queremos que sean niños y hombres y mujeres vivas que guarden su corazón a través de la advertencia de lo que puede pasar. Necesitamos capacitar del peligro, aprender en el proceso. La advertencia persevera. Y aquí rápidamente, antes del quebrantamiento es la soberbia. El que abre demasiado su puerta busca su ruina. El holgazán pasa hambre. El perezoso será subyugado. El que desprecia la disciplina sufre pobreza. Todos los proverbios nos advierten, nos ayudan a advertir el necio, el sabio, el perezoso, el holgazán. ¿Será que nosotros estamos advirtiendo a nuestros hijos de los peligros que corren en este mundo que está caído? ¿O caemos en el error? A veces me pasa a mí que les pinto que todo es Disney, que todo va a estar bien, que no te va a pasar nada. Y sí, confiamos en Dios y confío en Dios que así sea, pero necesito advertir a mi hijo. Entonces, yo le puedo enseñar a mi hijo, si te pegan, pega, o si te pegan, perdona. Es más fácil decirle, pegan, tú pegas. Es mucho más fácil y mucho más retador decirle, si te pegan, tú perdonas. Y vamos a perdonar y vamos a perdonar a tal. Y es difícil, pero es que la vida nos advierte, tenemos que comunicar a nuestros hijos de la verdad. Van a venir días malos, sí. Van a llegar días malos, sí. Hay gente mala, sí. El mal existe, sí. Hay enfermedad, hay muerte. Mami, pero ¿por qué X? Mami, pero ¿por qué tú sí me haces esto y aquel niño no le hace? Mami, pero ¿por qué tú sí me enseñas esto? Muchas preguntas que ellos empiezan a hacer porque empiezan a ver un mundo donde como mamás tenemos la responsabilidad de generar advertencia. Entonces, el libro de Proverbios es una herramienta muy útil y poderosa de que entiendan que cuando pasa A, va a pasar B. Hijos, obedezcan a sus padres. B, tendrán largos días. La advertencia es, hay que obedecer a papá y a mamá. Honra a papá y mamá. Segundo, papá y mamá, hay que disciplinar a sus hijos, hay que instruirlos para que cuando viejo no se les olvide. ¡Wow! ¿Lo estamos haciendo? No lo sé. Entonces necesitamos advertir a nuestros hijos guiados de la palabra de Dios. Explicarles que hay personas que tienen un corazón difícil, que no simplemente, no sé, nos pasó que mi hijo vio algo en el parque, en un parque público, y dice, uy, porque esos niños están en bola, le dicen bola cuando no tienen camiseta. Y yo miré a mi esposo y, o sea, son niños, adolescentes que están en las drogas y están haciendo ejercicio para quitarse ese efecto. ¿Cómo le explicas a un niño de 3 años que está mirando que están haciendo ejercicio? ¿Sabes? Entonces mi esposo, no, es que están enfermos, es que hay personas que toman malas decisiones, ¿sabes? Y todo eso porque hay que advertirlos del mundo caído. El siguiente tipo de comunicación es la enseñanza. Este me encanta porque creo que Dios, conmigo sobre todo, es un Dios de enseñanza y uno de mis lemas es Learn to Teach, o sea, aprender para enseñar y todo lo que yo hago en la comunidad es porque una vez estuve en un club de lectura y me encantó, entonces dije, ¿por qué yo no hago club de lectura? Una tarde de amigas, porque yo dije, si todos necesitamos escuchar de esto, ¿por qué no lo hago? El tema del ego, bueno, todo esto es porque me han enseñado y a mí me gusta dar de lo que he recibido. Y yo decía, ¿será que lo estoy aplicando con mi hijo? ¿Será que estoy impartiendo conocimiento para que mi hijo aprenda algo en su vida? ¿O me estoy guiando simplemente a la instrucción y a la reprensión y a cambiar su conducta? Como padre piadoso, como mamá piadosa, tienen mucha responsabilidad y mucho conocimiento que impartir en la vida de sus hijos. Muchas veces creemos que lo que nos ha pasado no vale la pena, pero hoy quiero decirte que todo lo que ha pasado en tu vida tiene un propósito, tiene un propósito. Necesitamos que nuestros hijos empiecen a entender las escrituras para que aprendan.
y para que se empiecen a entender a sí mismos. Muchas veces cuando somos chiquitos y nos pasa de grandes, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hoy me levanté de mal genio? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay, qué estoy viviendo? ¿Qué estoy sintiendo? Entonces es muy importante que tengamos una introspectiva de nuestro corazón para saber qué tipo de información, de conocimiento le estoy enseñando a mi hijo. Necesito que mi hijo también empiece a entender el poder que tiene el Espíritu Santo, que nos enseña. El Espíritu Santo es consolador, es maestro, nos enseña, nos guía, nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, las invito a que de forma activa e intencional enseñemos a nuestros hijos, le enseñemos de la palabra de Dios, le enseñemos incluso de lo que nos ha pasado, nuestros errores, de las malas decisiones que hemos cometido, les enseñemos con amor todo lo que Dios tiene que enseñarnos y todo lo beneficioso que es estar pegaditos de la mano de Dios. Este club de lectura me parece que imparte mucho este tipo de comunicación que es la enseñanza. En las experiencias de cada una de ustedes salgo recargada, salgo, yo acá estoy simplemente dando un resumen y mi experiencia de lo que el Espíritu Santo tocó en mi corazón acerca de la lectura de este capítulo, pero cada uno Dios le habla en particular y eso hace que tengamos un conocimiento genérico de, no sé, guías o tips bíblicos para criar a nuestros hijos. Y el último es la oración. Me encanta. Ahí decía, aunque la oración no es hablar directamente con tu hijo, es hablar con el que creó a tu hijo y que es Dios y lo conoce como la palma de su mano. Diseñó cada uno de sus huesos, de sus músculos, de sus neuronas desde que estaba en la barriga de mamá. Pidámosle a Dios, oremos por nuestros hijos y oremos con nuestros hijos. Ay, Viviana, pero es que tiene 6 meses y no entiende, tiene 2 años y no entiende. Desde que están en la barriga de mamá, entienden y escuchan todo. Entonces, la oración es un método directo para instruir a nuestros hijos. Necesitamos que nuestros hijos escuchen nuestras oraciones, que le comuniquemos a nuestros hijos a través de nuestra oración la fe que tenemos. No que utilicemos la oración como un método de manipulación, ¿no? Dios mío, es que yo quiero que mi hijo, vamos a orar, hijo, que se lave los dientes, que sea un niño obediente, que sea un niño pulcro, que no diga, no está mal, pero no usemos la oración como manipulación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mostrémosle, por el contrario, a nuestros hijos que cuando oramos les estamos enseñando con el ejemplo nuestra fe. Oremos específicamente por nuestros hijos, no más oraciones flojas. Te pido por mi hijo, cuídalo, amén. No, cada una de ustedes como mamás y yo sabemos qué luchas está teniendo nuestro hijo, en qué etapa está nuestro hijo, qué tipo de personalidad tiene nuestro hijo. ¿Se acuerdan de la primera tarea? Observar el lenguaje del amor de nuestros hijos. Sabemos cuál es su lenguaje del amor, palabras de afirmación, tiempo de calidad, contacto físico, regalos. Si no, las invito a que sigan evaluando y fortaleciendo ese lenguaje del amor, porque es un canal directo que nosotros como mamás vamos a tener con nuestros hijos. Y con ese último método, último tipo de comunicación que era la oración, que me encanta cuando mi hijo se aprende de memoria oraciones, la de en paz me acostaré, así mismo dormiré, el Padre Nuestro, porque no creamos, pero si instruimos a nuestros hijos desde que son chiquitos, cuando viejos no se van a descarrilar, porque la oración tiene poder, porque la palabra no vuelve vacía, porque mamá, cuando estás con lágrimas en momentos difíciles que tu hijo o tu hija se comportó de forma que no era, te ofendió, hizo todo en contra de la palabra de Dios, está descarrilado, está tomando malas decisiones, la oración tiene poder. Y la oración de una mamá, o sea, no sé si ustedes han escuchado testimonios de personas de que sus mamás oraron 7, 10 años para que tuvieran una relación con Dios y hoy esa relación ha tenido un milagro. Cada oración es un pequeño milagro. Ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu matrimonio y verás los frutos de una oración genuina. Dios no necesita elocuencia, Dios necesita sinceridad en nuestros corazones, necesita que realmente sea nuestra prioridad, que realmente estemos utilizando este canal de comunicación y tal vez me dicen, no, mis hijos no me ven porque X o Y cosa, pero lo están viendo, porque hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y la idea de estos tipos de comunicación es que hoy pudiéramos entender cuáles son,
cuáles estamos utilizando, en cuáles somos más fuertes, en cuáles más débiles. Ninguno es mejor que otro. Solamente hay que saber en qué momento utilizar cada uno dependiendo de nuestro hijo y de la circunstancia para hacer el mayor impacto que queremos en esos tipos de comunicación. Eh, Debemos entender que cada uno de estos tipos de comunicación no son excluyentes, es decir, si yo animo, entonces no puedo corregir, no podemos suplicar, no. Todos están entretejidos, todos están entrelazados, todos están unidos porque al final queremos comunicar algo y es la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces podemos instruir de forma en que reprende, podemos orar en forma en que enseña, podemos mezclarlo según las necesidades de nuestros hijos. Pero yo les confieso que es la primera vez que yo veo algo así en un tipo de comunicación hacia mi hijo. Yo era seco, se está haciendo algo que está en contra de la palabra de Dios, lo corrijo, que cambie la conducta, que cambie la conducta. Y no realmente que puede estar necesitando otros tipos de comunicación. No sé si alguna quiere comentar algo de algún tipo de comunicación, cómo le pareció este capítulo antes de que entremos a las preguntas finales del libro, del capítulo, perdón. Hola, La Lau. hola a todas. Sí, pues el capítulo es muy confrontante, precisamente por lo último que dices, Vivi, porque a veces, digamos, en mi caso, con mis hijos, tengo un hijo de 5 años y una niña de año y medio. Y cuando Jerónimo quizás a veces con intención, él le pasa por el lado a la hermanita y pin, le pega. Entonces, de una vez uno tiende a corregir la conducta ahí. Eso no se hace, a tu hermana no le pegas, yo no permito en esta casa maltrato, no le puedes pegar a tu hermana ni tu hermana te puede pegar a ti. Pero a veces se queda uno como vacío en esa corrección y debemos ser sabias en saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo porque pues vuelvo y repito, no son excluyentes estos tipos de comunicación, se pueden entrelazar y hay momentos donde podemos instruir en una manera que reprende o que corrige y no está mal, porque, porque sí, a veces creemos que solamente aplica para cierto tipo de situación este tipo de comunicación, pero se pueden entrelazar y pues criar no es repetir fórmulas, sino que debemos ser sabias de pedir sabiduría a Dios para hablar con verdad, con amor y propósito en cada etapa y también en cada situación que se nos presente en el diario vivir como mamás y bueno, también como papás. Sí, Lau, tienes toda la razón y además que muchas veces para que me llamó la atención y Dios me ponía en el corazón de decirles, estamos repitiendo patrones. Entonces, si mi mamá siempre me corrigió con dureza, siempre me dijo que todo tenía que estar limpio, siempre fue muy dura, era con reprensión, reprensión, lo natural o lo genético es que yo vaya a reprender todo el tiempo a mi hijo. Pero así como tú ponías el ejemplo de tu chiqui con la hermana, hay cosas no negociables que es el maltrato físico, pero tal vez estaba, no sé, llamando la atención por ser el menor, el mayor, necesitaba ánimo. Daban ejemplos y yo decía, wow, yo nunca hubiera pensado eso, o necesitaba una súplica, no sé, me parece que lo rico de esto, lo chévere es que tenemos muchos matices y están entrelazados y lo que tú decías, podemos instruir con reprensión, podemos instruir también enseñando, o sea, porque no debes pegarle a otra, que dice Dios de la palabra del maltrato, que cuando me pegan, ¿yo qué hago? O fijo, fue porque la hermanita mayor le dijo algo, le hizo algo, quería el mismo juguete, bueno, miles de cosas, pero uno como mamá ya tiene como más, un abanico más grande para de qué aferrarse bíblicamente que nos pueda ayudar a instruir a nuestros hijos. Gracias, Lau. ¿Alguna más quiere comentar algo de este capítulo? Bueno, vamos a pasar a las preguntas del capítulo 9. Y la primera pregunta es, ¿qué proporción de tu comunicación está restringida a la parte superior de la figura 5? Y la figura 5 era la que les mostré con con todos los tipos de comunicación. Entonces decía, ¿qué proporción de tu comunicación está restringida en la parte superior?
de la figura número 5. Entonces, del ánimo, la corrección y la reprensión. Y más que no me respondan es para que nos evaluemos de esos tipos de comunicación, donde tengo más fortaleza, donde tengo más debilidad, cuál no he usado, por qué no lo he usado. Dios, dame sabiduría y discernimiento para usarla en el momento correcto. Cuando te encuentras con un problema en casa, ¿esperas resolverlo con una nueva lista de reglas y castigos o con formas más plenas de comunicación? Yo me quedé pensando en eso. Normalmente me pasa que mm, cuando mi hijo riega algo, hace mucho reguero, me frustro, y siempre era lo mismo, cambiar la conducta, que no regara más. Y a veces, discúlpame, mamá. Y yo decía, no, acá puedo aprovechar para enseñarle, puedo aprovechar para orar con él. Es cómo podemos aprovechar diferentes circunstancias donde siempre era la reprensión para cambiar la conducta o diferentes problemas que a nosotros nos pasa para poder enseñarle a nuestros hijos o ser ejemplo de la verdad del Evangelio. Y no solamente en esta casa, entonces ya no se come, no sé qué, no sé, no sé qué, que es lo más fácil o muchas veces lo que nos han enseñado. La siguiente pregunta, haz un bosquejo de cómo le hablarías a tu hijo adolescente que parece haber robado algo de tu dinero, pero no lo admite. Yo ahí dije, no, no sabría cómo, llamaría a su papá y le diría como, cuéntame por qué lo hiciste, qué pasa en tu corazón, para qué necesitas dinero, lo que hiciste no estuvo bien. La palabra de Dios dice, no robarás. El pecado tiene consecuencia cuando cometemos una mala decisión. Hay una consecuencia que tenemos que asumir porque cometimos la mala decisión. Yo te perdono, pero hay que asumir la consecuencia. Pero me pareció una situación imaginaria, pero difícil porque al final nuestro corazón, ¿qué hay en el corazón de él? Si estamos aprendiendo a pastorear su corazón porque roba algo y más que porque lo roba, porque no admite que lo hace. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son los temas de la calidad de la relación que deben estar presentes si vas a suplicar algo con tu hijo con efectividad? Entonces ahí decía que la súplica no se vuelva algo manipulador, que la súplica no se vuelva algo en el tipo de súplica. Se los voy a leer acá. Este tipo de comunicación es intensa e incluye peticiones, solicitud, urgencia e incluso ruegos. Sin embargo, mamás, no son los ruegos de un mendigo, sino más bien son las peticiones intensas de un padre o una madre que, entendiendo el corazón de su hijo, las formas en las que Dios actúa y las situaciones extremas del momento, está dispuesto a mostrar su alma en una rogativa sincera para que él actúe con sabiduría y fe. Es un tipo especial de comunicación que se usa en casos de gran importancia. He usado este tipo de comunicación al hablar con mis hijos acerca de la importancia de evitar los pecados sexuales como la pornografía. En múltiples ocasiones les he rogado acerca del peligro de abrirse a la impureza y les he dicho cómo el pecado sexual denigra la imagen de Dios y no persevera. Su nombre es santo y glorioso. Además, les he advertido que una vida de desajuste sexual es un precio muy alto a pagar por unos momentos de excitación. A mis ruegos con el estímulo de que el disfrute del sexo bíblico entre el matrimonio es más hermoso de lo que podemos imaginar. Y me parecía muy interesante esta pregunta de la súplica, porque a veces le suplicamos, pero por favor, hijo, y es con una motivación, un tema emocional de nosotras como mamás de transpórtate bien y por favor, que viene el tío que siempre regaña, que vamos a ir a la iglesia y que van a decir de la mamá esta con este niño que no se porta bien, pero ahí dice que tengamos mucho cuidado con los súplicos porque la calidad de la relación se puede ver afectada. Entonces suplicamos no como un mendigo, sino como un papá que tiene autoridad y que clama por el corazón de su hijo. Y daba el ejemplo de la impureza sexual. Y no solamente habla de lo malo y de lo negativo, sino también de la virtud de la palabra de Dios. Entonces no solamente lo malo que es desobedecer en la parte sexual, sino la bendición que trae obedecer la palabra de Dios en la parte sexual. Entonces lo mismo con el robo, con, bueno, con las luchas internas que esté teniendo cada uno de nuestros hijos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo alentarías a tu hijo que ha fallado miserablemente, pero que parece desear genuinamente la ayuda de Dios? Y ahí daba el ejemplo del niño que estaba desanimado y que admitió y dijo, sí, yo no lo hice bien o sí, yo fallé, pero
Entonces decía usar el ánimo, usar el ánimo en el tipo de comunicación con nuestros hijos cuando ellos realmente, genuinamente quieren la ayuda de Dios. De los 8 tipos de comunicación mencionados en este capítulo, en cuáles eres más hábil y en cuáles eres menos efectivo. Entonces, esa va a ser la tarea. Les voy a escribir igual al final en el chat. Entonces, durante esta semana o estos 15 días antes del siguiente, quiero que pongan en el chat en estos 8 tipos de comunicación que vimos hoy, en cuáles creen ustedes que son más fuertes y en cuál quieren que trabajar. Solamente uno. Uno en el que se sientan más fuerte y uno en el que se sientan más débil, para que también tengamos motivos de oración para orar las unas por las otras. Y la última pregunta dice, por último, la comunicación es un reflejo del corazón, porque la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. ¿Cuáles son los asuntos de la abundancia de tu corazón que afectan tu habilidad para comunicarte efectivamente? Me parece una pregunta de sanidad muy fuerte, porque ¿qué le estamos hablando a nuestros hijos? Y no quiere decir que no los podamos reprender o no podamos ser autoridad, porque Dios nos dio esa responsabilidad como agentes de Dios. Pero no sé si les pasa que muchas veces, y a uno le pasó, porque todas somos hijas, es que mi mamá solo me gritaba, es que mi mamá todo el tiempo estaba brava, es que mi mamá no se le puede hablar, es que mi mamá, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿En qué tono le estamos hablando a nuestros hijos? Recuerden, la comunicación adecuada en el momento adecuado, la tipo de comunicación adecuada para la situación adecuada que nuestros hijos están viviendo. Entonces, esa es pregunta número 7. Trabájenla con Dios para que puedan obtener sanidad, libertad y la comunicación con sus hijos fluya desinteresadamente y cambie del cielo a la tierra. No sé si alguna quiere comentar algo de las preguntas, del capítulo como tal, cómo les pareció, qué aprendieron. Vivi, buenas noches. Yo pienso que es estudiarnos y tener un balance de todos, porque pues bien, de pronto podremos tener más fortalezas en unas, de pronto en otras quizás no, entonces yo creo que es como llegar a un balance, porque digámoslo así que no solo nos sirve para pues la educación con nuestros hijos, sino para pues uno mismo y el entorno social en el que pues uno día a día se desempeña. Ujú. Exactamente, tienes toda la razón. Y no solamente hacia nuestros hijos, con nuestros hijos, sino con nuestros esposos, nuestros jefes. Nos va a ayudar muchísimo ser conscientes de. Y no se imaginan el ejemplo. Y ahí hablaba en algún tipo de comunicación, el poder de pedir perdón, de pedirle perdón a nuestros hijos y también que vean un cambio, porque no solamente pedir perdón y volverla a embarrar, sino que realmente vean el perdón como esa metanoia, cambio de 180 grados para empezar a caminar en la dirección correcta. Entonces, gracias Eli por tu comentario. ¿Alguna más quiere aportar algo para este capítulo? Bueno, bueno, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por toda la enseñanza que nos dio a través de estos tipos de comunicación, pero que no se quede en una lectura de un libro ni en un club de lectura, que podamos llevarlo, aplicarlo realmente, como decía Eli, a tener un equilibrio, a tener este matiz de comunicaciones y saberlo utilizar en el momento correcto que nuestros hijos lo necesiten. Tal vez no soy muy hábil en la instrucción, tal vez nunca he suplicado a nadie porque tengo que suplicar si es mi hijo y yo soy la autoridad, pero pidámosle a Dios que nos ayude para que podamos utilizarlo en el momento correcto, de la forma correcta, para que podamos pastorear al final el corazón de nuestro hijo y no simplemente que cambie de conducta. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor mío. Gracias por la vida de estas mamás, Padre Santo, por este espacio, Señor mío, donde tú nos enseñas a través de este libro, Padre Santo, estrategias y métodos bíblicos, Padre Santo, para poder criar a nuestros hijos, Señor mío.
Dicen que la crianza es muy difícil, pero de tu mano, Padre Santo, todo se puede aparejar para que seas tú dándonos la fortaleza que necesitamos, Señor mío. Yo te pido que bendigas a nuestros hijos, Padre Santo, esta nueva generación de personas y hombres y mujeres que te amen, Padre Santo, que te obedezcan, Padre Santo, que hablen de ti, Padre Santo, y nosotras como agentes que tú nos designaste, Padre Santo, podamos hacerlo de la mejor forma, Padre Santo. Quiero pedirte perdón junto con estas mamás, Padre Santo, por las veces que no los hemos usado los tipos de comunicación de la forma correcta, Señor mío, porque muchas veces no nos dejamos guiar por principios, sino más bien por emociones, Padre Santo, que estemos sintiendo en este momento, Padre Santo, porque podemos haberle hecho daño a nuestros hijos, Padre Santo, perdónanos, Señor mío, y ayúdanos, Padre Santo, a no vivir la vida en piloto automático, sino ser mamás y papás intencionales en cada momento que tengamos interacción y comunicación con nuestros hijos. Te lo pido, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mamás. Gracias por este espacio. Me enseñan un montón y si Dios lo permite, nos vemos en 15 días. Ya vamos en la mitad del libro. Creo que un poquito más del capítulo número 10. Bueno, un abracito y ya les dejo la tarea. Feliz noche, Que gracias. descanse. Chao. Gracias, buenas noches para todos. Gracias.